y volver a veros a todos y a todas aquí, con esas banderas, esta energía que nos ha llegado, vamos, ha sido impresionante. Muchas gracias. Estamos aquí en la primera parada de esta mitad del camino hacia un nuevo país que comienza en Sevilla. Y la verdad que hay que agradecer que haya comenzado en nuestra ciudad, porque Sevilla precisamente es una de las ciudades que más necesita las medidas de ese acuerdo de presupuesto. Sevilla es la ciudad que más cambio necesita. Y la verdad es que quería dar algunas cifras para que no olvidemos lo importante, por lo que estamos haciendo política hoy aquí, ¿no? En Sevilla están los 7 barrios más pobres de los 15 más pobres de todo el Estado. Los 3 barrios más pobres están en Sevilla. Tenemos un 22% de paro, que sube a más del 50% en jóvenes menores de 30 años. Tenemos un 45% de pobreza infantil. Eso marca, eso hace que cada día salgamos a hacer políticas, a hablar con los barrios, con la gente, a pelearnos en los plenos. Y por eso hoy es un día especial para agradecer esos acuerdos y esas medidas que son un gran avance. La verdad es que en Sevilla tenemos un partido socialista que, al igual que el régimen andaluz, los tiene bajo una losa que ya dura más de 30 años, con una deriva de corrupción, de políticas cada vez más a la derecha, con un susanismo que representa seguramente el momento más bajo del PSOE andaluz y, por lo tanto, es muy importante cada logro, es muy importante demostrarle a la gente, a la ciudadanía, que estamos aquí para cambiar las cosas y que conseguimos pequeños logros que, bueno, van a mejorar la vida de la gente. Me gustaría agradecer a toda la gente de los círculos de Sevilla, a toda la gente, todos los activistas que hoy, a pesar de que Sevilla está bajo esas políticas de derecha, sigue saliendo a la calle, cada vez se moviliza más. Hay que decir que los barrios se están organizando en plataformas transversales que trascienden a las asociaciones de vecinos clásicas, que los pensionistas están todos los lunes en las puertas del ayuntamiento concienciando y reivindicando nuestros derechos. Las feministas han salido un 8 de marzo aquí en Sevilla masivamente y seguimos organizadas en la plataforma feminista y hay que darle ese reconocimiento. Incluso a las Kelly, que aquí en Sevilla no paran de intentar parar esa semi-esclavitud a la que están sometidas en el Barceló y en otros lugares. Son mucha la gente, los ecologistas, gente, ciudadanos que han salido a la calle también a defender nuestros árboles, nuestro patrimonio verde, ya que las políticas arboricidas prácticamente están acabando con todo ese patrimonio verde. Son mucha gente la que está movilizándose, gente que seguramente está aquí hoy, esta tarde, y sabemos que sois todos vosotros y vosotras que tenemos que reflotar y agradecer especialmente a Pablo, nuestro secretario general, por todo lo conseguido, por estar aquí esta tarde para contarlo, a Noelia, nuestra secretaria de Participación y Círculo, por haber hecho posible este encuentro. Necesitamos estos encuentros con vosotros y vosotras. Y a Teresa, nuestra futura presidenta de la Junta de Andalucía, por bueno, por ser un referente de coherencia, de honestidad, por representarnos a todos y a todas y por ser una esperanza de esa alternativa política que tanto necesitamos y por estar aquí hoy en medio de esa vorágine de precampaña. No me entretengo más, explicaros que va a haber oportunidad de hacer preguntas desde el público, os van a pasar una ficha, la persona que quiera hacer una pregunta levanta la mano, nuestros compañeros os facilitarán la ficha que me irán pasando a mí y cuando acaben mis compañeros de hablar, pues haremos algunas de las preguntas. Hay que decir que tenemos muy poquito tiempo, intentaremos resumir y sería bueno centrarnos en lo que hoy tenemos aquí por delante, hablar de ese magnífico acuerdo de presupuesto que sin duda es un paso en esa mitad del camino por un nuevo país. Muchas gracias. Bueno, gracias compañeras, gracias, buenas tardes a todos y a todas.
No sabéis qué orgullo me da, que ha costado mucho organizar esta ruta que va a recorrer todo el país, pero que empiece hoy aquí, en Sevilla, en mi Andalucía también, en nuestra Andalucía, sabiendo que queda menos de un mes para que volvamos a recuperar nuestra alegría, para que volvamos a recuperar nuestros derechos, nuestra dignidad, para que Susana Díaz se vaya del escaño que le robó al pueblo y sea Teresa Rodríguez la que se siente por fin en él. Bueno, durante estos días no quería empezar, bueno, antes de empezar a entrar en materia, no quería empezar de otra forma que agradeciendo como secretaria también de participación y esa parte que me toca, dando las gracias a todos los militantes que estáis en todos los círculos de las 8 provincias, de todas las comarcas, de todos los pueblos, porque ahora más que nunca necesitamos esa fuerza. Estamos a puntito de tocar el cambio con las manos, por fin, de acabar con todas estas décadas de relegación a la miseria que nos han derivado el Partido Socialista, con la complicidad también del Partido de las Derechas en Madrid. Así que mucha fuerza, muchas gracias. Tenemos una pelea por delante difícil, pero yo estoy segura de que lo vamos a conseguir. Decían que Podemos estábamos apagados. Yo creo que en Andalucía vamos a empezar a demostrar que de apagados nada, que estamos fuertes, que estamos positivos y que vamos a ganar. Que digo yo que al final para algo tendrá que servir todos estos años de pelea. Y bueno, durante estos días estamos viendo aquí a los dos competidores de la ultraderecha de la política estatal española, Albert Rivera y a Pablo Casado, que se están recorriendo últimamente Andalucía, así como Pedro por su casa, no paran de hacer actos por aquí, los hemos visto esta semana bastante asiduamente paseándose por aquí. Pablo Casado, el que apoya a una ministra que denigra y que insulta a nuestros niños y a nuestras niñas andaluzas, y a un Albert Rivera que dice que va a venir aquí a enseñarnos a pescar porque los andaluces y las andaluzas parece ser que no sabemos pescar el pescado que se come en los restaurantes pijos de Madrid, el señorito. Casado y Rivera, que llevan años intentando hacernos cómplices, y sobre todo en los últimos meses a los andaluces y a las andaluzas, de la violación de derechos humanos en las costas ante la llegada de nuestros hermanos migrantes. De ese Albert Rivera y de ese Pablo Casado que intentan y llevan un año haciendo campaña con esto, y esto nos duele, y sé que nos duele a todos los que estamos aquí presentes más que a nadie, que intentan hacer al pueblo andaluz y al pueblo gaditano sobre todo cómplices de una guerra de la que no queremos formar parte y de una violación de derechos humanos de la que no queremos formar parte, haciéndonos ese chantaje tan feo, tan infame y tan horrible de elegir entre el pan para nuestra gente o tener que participar en la construcción de armas. Ese Pablo Casado y ese Albert Rivera, que a veces incluso les confundo los nombres del tanto que se parecen, que llevan tanto tiempo intentando hacer política, incendiando cada rincón de este país, también en Andalucía, ¿no? Que vienen aquí todo el tiempo a hablar de Cataluña y a hablar de banderas y a hablar de lazos amarillos, y que vienen a ver quién es más franquista de los dos, ¿no? Quién defiende más a Franco y de qué manera, quién es más patriota. A esos dos personas que dicen querer y amar a Andalucía, que les escuchaba el otro día decirlo, ¿no? Y que se van a comer al McDonald's, porque como todo el mundo sabe, ahí es donde ponen el mejor gazpacho de bote que hay en el mercado, ¿no? Ese Pablo Casado y ese Albert Rivera. Y oí a la compañera Teresa estos días en sus actos de presentación de Adelante Andalucía, de esa fuerza hermana con partidos hermanos que va a gobernar Andalucía, la oía decir y recomendarles ante ese paseo que se están dando todo el rato por aquí, que se vayan a Madrid a defender Andalucía, en vez de venir aquí a hablar de Cataluña o a decir lo que decía Pablo Casado, que para solucionar los problemas de Andalucía una de las cosas que había que hacer era traerse más tropas de Estados Unidos, del Trump de Estados Unidos, a la base de Rota cuando están explotando y están echando a los trabajadores de la base de Rota a la calle, ¿no? Cuando vemos todo eso, escucha a Teresa Rodríguez decir que se vayan a Madrid a defender Andalucía, y creo que tiene toda la razón del mundo, tiene más razón que una santa, ¿no? Andalucía hay que defenderla aquí, en cada pueblo, en cada rincón, pero hay que defenderla también en Madrid. Así son las cosas y toca dar muchas peleas allí. Por eso estoy contenta de este acto y de esta ruta y de que empiece aquí, porque creo que es importante que pongamos en valor las cosas que estamos consiguiendo también en el Congreso de los Diputados, que son buenas para Andalucía, para el pueblo andaluz, para nuestros derechos, ¿no? Y sobre todo porque demuestra que hay dos grandes proyectos de país, ¿no? Un proyecto de país
que es el de las banderas, que es el de colgar las banderas en los balcones, que es el de las cloacas del Estado, que es la de la corrupción, que es la de la independencia de la defensa, de la independencia de la justicia, de la defensa en realidad de los banqueros para que sea la gente la que pague con los impuestos y con el dinero que le dimos a la banca, ese proyecto de país. Y luego está el proyecto de país que nosotros defendemos y nosotras defendemos, que es el del 15M, que es el de las banderas blanca y verde, como nuestras mareas, como nuestra defensa de la sanidad, de la educación, que es la de la, como decía la compañera Susana, la de las feministas, la de los pensionistas, que todas las semanas en cada municipio, en cada provincia han salido a la calle todas las semanas para defender eso. Hay un proyecto de país que es el de Pablo Casado, que es el de Albert Rivera, pero que es también el de Susana Díaz y que es también el de Trump y es también el de Bolsonaro y es también el de la extrema derecha como Santiago Abascal, que no paran de salir de debajo de las piedras. Y está nuestro proyecto social, que es el que tenemos que defender como única bandera que colgar en un balcón, que es la defensa de los derechos civiles, de los derechos sociales que conquistaron nuestros padres y nuestras abuelas en el 4 de diciembre y que esperemos que a partir del 2 de diciembre no volvamos a perder, ¿no? Y estamos... Estamos contentos y estamos contentas y estamos con un sentimiento de orgullo, ¿por qué no? También hay que sentirse orgulloso de cuando nos salen las cosas bien y conseguimos hacer cambios que mejoren la vida de la gente. Y estamos orgullosos y orgullosas de este acuerdo de presupuestos que hemos conseguido, que es histórico y que en toda la democracia quizás sea el más progresista que ha habido en este momento, pero es que estamos aquí, estamos en Sevilla, estamos en Andalucía y aquí sabemos lo que es el PSOE. Entonces yo creo que también toca reflexionar acerca de eso. Tenemos que sentirnos muy orgullosos porque si no hubiese sido por el empuje de la gente en la calle y por el empuje de Unidos Podemos, esto no hubiese salido adelante en la santa vida. O alguien se va a creer que Pedro Sánchez y el PSOE, sea de Pedro Sánchez o sea de Susana Díaz, que me da igual, incluso habiendo diferencias que las estamos viendo todos, ¿no? Pero cualquier tipo de PSOE, alguien se cree que iba a subir el salario mínimo a 900 euros porque sí. ¿Alguien piensa que Pedro Sánchez se hubiese metido con las eléctricas sabiendo que el sistema que mejor les ha funcionado históricamente es el de las puertas giratorias, el de las deudas con la banca y el de sentar a exministros y a expresidentes del Gobierno en consejos de administración que asesoran a esas eléctricas? Hubiese sido imposible conseguir este acuerdo de presupuestos si no hubiese sido por el empuje grande, incansable de los 71 diputados que estamos en el Congreso de los Diputados y de toda la gente que ha hecho esa presión en la calle, que ha sido lo que realmente ha conseguido que por fin esto salga adelante. Es que nadie se cree que el PSOE hubiese sacado adelante un acuerdo así por sí mismo. Y creo que es un momento importante para hacer memoria también, porque hace un año extremadamente difícil, hace un año en el que parecía que por lo menos la política estatal, que es la que a nosotros, a Pablo y a mí, nos toca lidiar con ella, que haya sido un año en el que no se podía hablar de otra cosa que no fuese Cataluña, pero también... Coño, hemos conseguido cosas que son importantes y que hay que poner en valor. Hemos conseguido el primer objetivo que teníamos cuando nos presentamos a las elecciones para el Congreso de los Diputados, que era echar a Mariano Rajoy. Y eso no lo hizo Pedro Sánchez, eso no lo ha hecho Susana Díaz, eso no lo ha hecho nadie, eso lo ha hecho Unidos Podemos. Eso lo ha hecho Unidos Podemos porque hemos sido el altavoz de la gente que estaba en la calle peleando y hemos sido el altavoz de los pensionistas y hemos sido el altavoz de las mujeres, hemos sido los altavoces de los taxistas que tanto se han currado la lucha por la recuperación de sus derechos en este país. Por todo eso lo hemos conseguido nosotros y hemos conseguido por fin mandar a M. Rajoy a su casa, pero mandar también a uno que conocéis muy bien, que es el señor Zoido, y hemos conseguido también mandar a su casa hoy, por eso yo creo que también nos merecemos un aplauso a la señora Cospedal, que tantísimo daño ha hecho este país. Nos dijeron durante todo este tiempo que era imposible sacar la moción de censura adelante. Nos lo dijeron una y otra vez, vosotros lo escuchabais al señor Maruenda, al señor Inda, a cualquier tertuliano, se llamara de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, se llamara de centro, se llamara fulanito menganito, que los números para la moción de censura no daban, pero sí que dieron y lo demostramos nosotros a base de empujar y empujar y empujar hasta que Pedro Sánchez, incluso habiendo rechazado esa posibilidad de moción de censura que presentamos nosotros y que defendió muy bien la compañera Irene Montero, a pesar de eso, se esperó y se quedó quietecito porque hasta que no hubo presión en la calle no se pudo hacer. Y por eso quería hablar de
la presión en la calle y de los presupuestos y relacionarlo, porque aquí nadie es nuevo, aquí no somos tontos y somos todos adultos y mayores de edad. Y los presupuestos y este acuerdo que es tan beneficioso para la gente corre peligro y está pendiente de un hilo. Y es muy posible, lamentablemente, que no salga adelante. Estáis viendo todos y todas la coyuntura en la política estatal en este momento. Estáis viendo la posición de los partidos independentistas y estáis viendo también la pasividad de Pedro Sánchez, que para mi gusto debería estar currándose un poquito más que estos acuerdos salieran adelante. Estáis viendo ese panorama, por eso es tan importante que salgamos a la calle a defenderlos, porque no vale decir qué bien que nos van a subir el salario mínimo a 900, qué bien que vamos a romper la burbuja del alquiler, qué bien que va a haber más ayuda para la dependencia o que va a haber por fin partidas para luchar contra la violencia machista, si no estamos en la calle otra vez, como hicieron los pensionistas, como hicimos en el 8 de marzo, como hicieron los taxistas y como hacen todos los colectivos movilizados en este momento. Si no hay presión en la calle, esto no va a salir. Y yo, desde aquí, desde Andalucía, con todo el respeto al pueblo catalán, con toda la fraternidad que siento por el pueblo catalán, que tiene todo el derecho a decidir cuál quiere que sea su encaje con el resto del Estado, que defendemos que puedan decidir, yo lo digo claramente, al resto de partidos independentistas de Cataluña, se equivocan si piensan que van a conseguir algo haciendo que seamos el pueblo andaluz, el pueblo catalán, la gente corriente, la gente humilde, la gente trabajadora, la gente decente, la que tenga que pagar la situación que se está viviendo en Cataluña. Y creo que eso también hay que decirlo desde aquí. No mezclen la situación. No mezclen la situación. Con todo el respeto y con toda la fraternidad del mundo hacia el pueblo catalán, creo que nos hemos defendido incluso en Andalucía, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en las 8 provincias, hemos defendido que puedan votar y que puedan decidir. Hemos condenado lo que está pasando, los abusos, los palos, lo hemos condenado todo. Pero por favor que no nos vayan a quitar el derecho a recuperar nuestra dignidad y el derecho a que este acuerdo salga adelante, y creo que esto lo tenemos que pelear desde luego en la calle y mirar también a Pedro Sánchez y decirle que se le ocurra un poquito más, que veo que Pablo Iglesias se está currando un poquito más las cosas, yendo hasta la cárcel a negociar mientras el otro se pasea internacionalmente por ahí. Y creo que eso también hay que reclamárselo. Esta ruta, y voy acabando porque creo que me queda poco, creo que me quedaba poco, se llama La mitad del camino porque todavía nos queda mucho por recorrer. Y creo que Andalucía en Madrid tiene que tener un peso muy importante. Tenemos muchos diputados allí peleando y creo que todavía hay mucho más que insistir. Tenemos que pelear y nos queda un largo camino por delante para conseguir que la financiación autonómica sea justa, que no estén los ayuntamientos del cambio como el de nuestro compañero Kichi asfixiado porque no puede hacer cosas que quisiera hacer, porque en Madrid no hay manera, y luego Susana Díaz diciendo una cosa y haciendo la contraria con el mismo discurso. Tenemos que pelear que haya una industria decente, que respete los derechos humanos, que tenemos alternativas para ello. Tenemos 123 propuestas de empleo para la Bahía para no tener que depender de contratos y de construcción de armas. Que haya trenes de alta velocidad que conecten las 8 provincias, que conecten nuestros puertos, que valore y ponga en cuestión y en el centro de la agenda política a la gente a la que le salen callos de estar trabajando en el campo y de las zonas rurales. Tenemos todo ese trabajo por delante todavía que hacer, pero esto no va a pasar si no es Unidos Podemos quien gobierna. Y esto no va a pasar si no es Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía quien gobierna aquí. Esto no va a pasar y que no se engañe nadie. Todas estas cosas han salido adelante porque Pedro Sánchez nos necesitaba, porque necesitaba nuestros votos y necesitaba nuestro empuje. Si no, esta legislatura no sería posible. Pero desde luego no queremos eso, queremos que se acaben las devoluciones en caliente, queremos que se acabe el hacerle la cama a los bancos y hacerle la cama a los corruptos y a la justicia cuando sabemos perfectamente que la justicia está operando con fines políticos. Y queremos también acabar con las cloacas del Estado en las que el Partido Socialista también ha estado involucrado. Queremos todo esto, pero todo eso no va a pasar hasta que no sea Pedro Sánchez el que está ahí, sino esté Pablo Iglesias. Y hasta que no sea Susana Díaz la que está ahí, sino que esté Teresa Rodríguez. Me tengo que saltar la mitad de lo que tenía preparado, que como siempre al final me acabo liando, y lo voy a hacer como siempre, deseando de verdad mucha fuerza, mucho ánimo y deseando que por primera vez, insisto como al principio, después de tantísimos años, después de tantas décadas, Andalucía deje de estar gobernada por una persona a la que no le importa Andalucía. Nada más que hay que pedir eso. Y para eso, por eso yo, aunque discuta muchas veces con la Tere, aunque tenga muchos debates muchas veces con la Tere y con muchos compañeros y siempre estemos intensamente dándole al debate como nos gusta en Podemos,
para mí no hay una persona que mejor lo pueda hacer, porque es que el brillo que tiene en los ojos, la valentía que tiene en la cara, las garras que saca para hablar en Madrid, para hablar aquí, para hablar en su pueblo de Andalucía y para defenderla, me demuestra que nunca nos va a vender, nunca se va a vender y siempre vamos a poder estar tranquilos. Vamos a poder estar tranquilos y tranquilas de que por primera vez se va a gobernar en esta tierra para la gente y por la gente y no para mantener el cortijo, para mantener los privilegios y para que esta señora haga su trampolín a Madrid con vosotros y con vosotras, Teresa Rodríguez, la compañera Teresa Rodríguez. Gracias, Noelia, por tu presentación. La verdad es que para mí es un orgullo y una satisfacción debatir contigo, incluso cuando tenemos opiniones diferentes. La verdad es que da gusto que la política, que las ideas estén en el centro de las discusiones y de los debates, y con Noelia siempre ha sido muy fácil en ese sentido. Mira, me gusta últimamente cada vez más simplificar al máximo cuáles son los objetivos de nuestra fuerza política, de los proyectos que emprendemos, de los espacios que abrimos. Y yo creo que simplificando mucho, nosotros no podríamos perdonarnos dentro de unos años que hubiéramos permitido que nuestros hijos, que nuestras nietas se acostumbraran a vivir sin los derechos que nos han robado durante 10 años. Hemos vivido 10 años de Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros arrebatarnos derechos y libertades que ha costado décadas conseguir. Y ahora, en este momento histórico, tenemos que asumir el reto de recuperarlos de forma inmediata. Porque quien no ve que le quitan derechos y libertades, difícilmente podrá luchar para recuperarlos. Necesitamos en este preciso momento que por una vez, en 10 años de retrocesos sociales y democráticos, la rueda empiece a girar en la dirección contraria. Por eso este acuerdo de presupuesto es tan importante. Porque más allá de la campaña electoral, de la precampaña, de la actualidad, de los titulares, en el día a día cada vez más gente se acostumbra a no tener un contrato digno. Cada vez más gente se acostumbra a ver recortada su educación, su sanidad, su dependencia. Cada vez más gente se acostumbra a tener miedo al recibir la factura de la luz y del agua en su buzón. Cada vez más gente empieza a tener serias dificultades para pagar los alquileres, especialmente en los lugares donde la turistificación está poniendo en riesgo nuestro derecho a la vivienda una vez más. No podemos permitir que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derecho, por eso estamos en la obligación de empezar a cosechar victorias ya. Y ese es este acuerdo de presupuesto. Es conquistar victorias. Es por primera vez en la historia de este país conseguir un aumento del salario mínimo interprofesional, que va a tener una enorme repercusión en Andalucía. En Andalucía tenemos 190 euros de media menos que el salario medio del resto de España. En Andalucía, pese a lo que presume Susana Díaz de las exportaciones, de la balanza comercial, sabemos que esas exportaciones son con base a los bajos salarios. Somos competitivos porque cobramos poco. Somos competitivos porque nos sobra mes al final de sueldo, como decíamos en el 15M. Es importantísimo que esta generación aprenda que hubo una generación anterior que peleó por recuperar derechos y que ellos vayan a poder vivir en sus propias carnes ese cambio. Porque además aprenderán que luchando, que peleando, que saliendo a la calle, que sacando los dientes, se consiguen cosas y por tanto estarán animados para emprender nuevas batallas. Aprenderán de nuestros mayores, de la marea de pensionistas, que sale a la calle pertinazmente, no solo en Bilbao, que es impresionante esa estampa de dignidad, sino en todos los pueblos y ciudades de Andalucía siguen saliendo a la calle semanalmente a decir que no les vamos a regalar el derecho de las pensiones públicas conquistadas con tanto esfuerzo, las presentes y las futuras. Mirad, en estos días terribles, tampoco podemos permitirnos que nuestros jóvenes, que quienes se incorporan a la vida democrática, se acostumbren a que el Estado democrático y de derecho se convierta en una formalidad. En estos días estamos en algo más parecido a un Estado financiero que en un Estado de derecho. Ellos que se dan golpe con la Constitución en el pecho, viva el rey. No podemos permitir
que esta generación se acostumbre a que la banca siempre gane. No podemos permitir que esta generación se acostumbre a que la justicia no es ecuánime, a que la justicia defiende al fuerte y perjudica, persigue implacablemente al débil. Con cada embargo, con cada desahucio, nunca le perdonaron a nadie, por más efecto social verdadero que esos desahucios y que esos embargos tenían, nunca le perdonaron a nadie ni una sola letra de un solo pago. Y hemos visto en estos días al alto tribunal, que ha demostrado poca altura, regalarle nuestra justicia y nuestra democracia a los bancos. Ya les regalaron nuestro esfuerzo permitiéndoles cláusulas abusivas. Ya les regalaron nuestros servicios públicos, nuestra capacidad financiera con un rescate bancario que no nos van a devolver. Ya les regalaron nuestra posibilidad de un parque público de vivienda con el banco malo y con la puesta a disposición del Estado de sanear lo que ellos llaman activos tóxicos, que son viviendas de las que se desahució a gente. Y ya les regalan también nuestra capacidad de futuro y les hipotecamos el futuro por la vía de facilitarles el negocio de la deuda, porque estamos endeudados, en algunos casos, con los mismos bancos que se han beneficiado del rescate bancario, que generó esa deuda. Y ahora los mismos bancos nos la compran. Ahora les regalamos la justicia, que es lo más sagrado. Pues frente a eso, nosotros estamos defendiendo en Andalucía que es posible y que es de sentido común diseñar una herramienta que ponga en contacto el ahorro con la inversión. Que tiene que ser posible que un ciudadano o una ciudadana andaluza decida poner sus ahorros a disposición de la inversión productiva, a disposición del mantenimiento de los servicios públicos, a disposición de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a disposición de un cambio de modelos productivos y de una transición energética, en definitiva, a una banca pública donde podamos decidir todos y todas el futuro y el destino de nuestra tierra. Han ganado las entidades financieras en pocos minutos, después de la decisión del Supremo, 6.190 millones de euros. 6.190 millones de euros. A 400 millones de euros por cada uno de los magistrados que votó esa resolución. Fijaos, y tenían que asumir, creo que era un coste de unos 8.000 millones de euros por devolver el impuesto de actos jurídicos documentados. Por eso vamos a salir masivamente a las calles el sábado por la tarde, porque no vamos a consentir que nuestros hijos se acostumbren a que la banca siempre gane. Vamos a estar en la puerta de todos los juzgados de Andalucía diciendo que el pueblo primero, que la justicia emana del pueblo y que esto es un Estado democrático y no un Estado financiero. Susana Díaz pide respeto, y yo también lo pido, a los líderes de la derecha. Pablo Casado parece que ha hecho el máster de andalucismo en el mismo sitio donde se sacó el otro máster, ¿no? Y claro, es que la derecha viene aquí con una, no solo a comer al McDonald's, sino con una política McDonald's en sí. O sea, ellos hacen el mismo acto, exactamente el mismo acto, prefabricado, precocinado, envasado al vacío, plastificado, en la Plaza de España de Sevilla, en Ávila, en Alicante, en Burgos, da igual, las mismas banderas, rojigualdas, los mismos discursos, los mismos mensajes. Y vienen a Andalucía a hablar de Cataluña. Y nosotros le tenemos que decir desde Andalucía que el verdadero problema de este país, que lo que rompe este país en dos, no es exactamente el problema catalán, no debería serlo, es el problema andaluz. Son las dificultades para llegar a fin de mes, son las facturas que no se pueden pagar, son las pensiones que son de miseria, especialmente las no contributivas, pero no solo, son las pensiones bajas, es el aumento de los precios, es el aumento de los alquileres. Ese es el verdadero problema de este país, es la desigualdad que después de la crisis ha generado una situación en la que 3 personas tienen lo mismo que 14 millones de personas. Eso es romper un país y ese es el problema andaluz. Y tenemos derecho a hablar de Andalucía en nuestra propia campaña y hay que decirle a la derecha que vamos a hacer el esfuerzo de hablar de Andalucía en esta campaña, porque no hablar de Andalucía es lo que más beneficia a Susana Díaz. Por otro lado, habría que preguntarle a Susana Díaz si no es insultar a los andaluces y a las andaluzas los casos de corrupción, los casos de clientelismo, el haberse gastado el dinero de los parados en burdeles de media Andalucía. Y eso lo podemos decir nosotros, porque el PP no puede decir eso, porque nos acordamos de la Púnica y de cómo se gastaron también el dinero de las tarjetas Black en sus propios vicios. Lo podemos decir nosotros, el PP no lo puede decir.
Eso sí que es un verdadero insulto a los andaluces y a las andaluzas. Son 100.000 millones de euros de fondos estructurales de la Unión Europea para devolver a Andalucía al furgón de cola de las regiones de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Que nos han mandado otra vez al furgón de cola, después de 100.000 millones de euros de fondos estructurales que se han tirado por encima al Partido Socialista para crear redes clientelares y para permanecer en el poder, que ha sido su principal objetivo a lo largo de estos años. El problema andaluz es un problema de salario. Es un problema de salario directo, de lo que cobran los trabajadores y trabajadoras, es un problema de salario indirecto de nuestros servicios públicos y es un problema de salario diferido, que son nuestras pensiones. Por eso no podemos permitirle ni a Rivera ni a Casado que digan que los trabajadores no tienen derecho a cobrar 900 euros en su nómina. 900 euros. Que con 900 euros a ver qué familia llega a final de mes de forma holgada. Deberíamos poner a Rivera y a Casado a cobrar 900 euros, unos cuantos de meses, a ver qué les parece. A ver si les parece que es demasiado. Y pensiones blindadas con el IPC, que es una victoria del movimiento pensionalista de nuestros mayores, que han dado un ejemplo en este país a lo largo de los últimos años. Y las pensiones no contributivas, que son aquellas que cobran fundamentalmente en muchos casos personas que sí que han contribuido mucho a lo largo de su vida al mantenimiento de su familia de forma invisible e impagada y reciben unas pensiones no contributivas de 380 euros al mes. ¿Sabéis que en Andalucía nos gastamos en pensiones no contributivas menos de lo que se gasta Susana Díaz en publicidad institucional de una sola empresa pública, de la empresa pública de turismo y deporte? Nos gastamos más en mantener a los medios con una publicidad institucional mal entendida que en pensiones no contributivas. Nosotros hemos exigido pensiones no contributivas dignas, al menos equiparables al IPREN. Y entonces las blindamos con el IPC, pero primero hay que hacerlas equiparables al IPREN. Y si se aprueba este acuerdo de presupuesto, estamos en condiciones, desde la aportación estatal y la andaluza, de tener unas pensiones no contributivas dignas para nuestras madres, nuestras abuelas, que se han dejado el lomo en mantener a nuestras familias y en tirar de ellas para adelante, especialmente en los momentos de crisis. Que la rueda empiece a girar en la dirección contraria. Que empecemos a cosechar victorias, que la gente más joven se acostumbre y sepa que luchando se consiguen cosas, que no hay que resignarse, que no hay que acostumbrarse, A Susana Díaz se le ve poco interés en aprobar este acuerdo de presupuesto. No le he visto ni la mitad del genio que puso, ni un tercio del genio que puso para que Mariano Rajoy fuera el presidente de este país. Para quitar a Pedro Sánchez del medio dentro de su partido con un golpe de Estado de su gestora. Ni una décima parte del genio para intentar que estos presupuestos mejoren la vida de millones de andaluzas y de andaluces que tienen unos salarios de miseria, que tienen unas pensiones que no son dignas, que dependen de la ayuda a la dependencia, que tiene que mejorar en su financiación y que recoge este acuerdo de presupuestos que sean dignificadas esas ayudas a la dependencia. No le hemos visto ningún interés. Nosotros lo vamos a poner. De la misma forma que hemos visto a nuestro compañero Pablo Iglesias jugarse el tipo para sacarlo adelante. Y lo hace por todos nosotros y nosotras. Y nosotros lo valoramos especialmente desde Andalucía. Albert Rivera dijo que a Andalucía no había que regalarle el pescado, sino que había que enseñarle a pescar, que no había que enseñarnos a pescar. No sabe que pescamos desde antes de los fenicios, pero que había que enseñarnos a pescar. Y habría que preguntarse en estos tiempos si estamos en condiciones de poder tener siquiera la caña con la que pescar. Esto es fundamental en este momento. Fijaos, presumimos de las exportaciones del sector agroindustrial. Y cada vez hay más fondos buitres y fondos extranjeros que se hacen con la agricultura intensiva de Almería y con la agricultura intensiva de Huelva, que compran directamente plástico, que se hacen con esas explotaciones y que se quedan con la renta, con el trabajo, con el sudor y con la explotación laboral de las envasadoras y de los jornaleros y jornaleras que trabajan en el campo. Y nos han quitado la caña cuando la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía sigue siendo similar a la de hace 3 siglos. El 2% de los propietarios sigue teniendo más del 50% de las tierras y la mayoría son de fuera de Andalucía.
y nos quitan la caña con la que pescar los aperos de pesca de las artes de pesca, cuando les regalamos el transporte urbano de nuestras ciudades a fondos de inversión extranjeros, les regalamos la posibilidad de ordenar el transporte público en nuestras ciudades a Uber y a Cabify. Y les regalamos la caña y los aperos de pesca y las redes cuando los servicios públicos son troceados y privatizados y se ponen en manos de multinacionales, como en el caso de los comedores escolares, para que hagan comer auténtica basura a nuestros niños y niñas en las escuelas, explotando a las trabajadoras de esos comedores y de todos los servicios que le estamos vendiendo a las multinacionales extranjeras. Recuperemos nuestra caña, la posibilidad soberana de tomar decisiones sobre nuestros sectores productivos, o estaremos muy lejos de poder conquistar nuestro futuro. Susana Díaz lo vende, nosotros lo tenemos que recuperar. Y por último, he hablado de la banca pública, una de las medidas del programa electoral de Adelante Andalucía. Me gustaría hablar de una segunda, y con esto concluyo, y que tiene que ver también con el salario, con las condiciones laborales, con las cosas de comer, de las que tampoco hemos hablado en los últimos años. El Gobierno que yo presida no va a permitir de ninguna manera que las empresas que exploten a los trabajadores y no cumplan la normativa laboral vigente se lleven ni un solo euro de la administración pública, ni en contratos, ni en compra de bienes, ni en subvenciones, ni en promoción pública. Además de invertir en un verdadero ejército de inspectores laborales, tenemos que conseguir invertir la prueba, hacer que las empresas que quieran trabajar con la Junta demuestren que cumplen los convenios, demuestren que cumplen la normativa laboral, que por cierto queremos cambiar y mejorar, pero al menos que cumple la normativa laboral vigente. No vamos a permitir que con dinero público se siga explotando a nuestras madres y a nuestras hermanas en los servicios subcontratados. Tenemos un reto histórico por delante, lo vamos a asumir con la responsabilidad de pensar en las siguientes generaciones, en la Andalucía que les queremos dejar, que no es una Andalucía de la explotación, que no es una Andalucía de destruir nuestro medio natural, que no es una Andalucía de maltratar a los animales, que es una Andalucía digna, que lucha por su futuro. Y eso no se lo puede dar el susanismo, y decimos susanismo porque se parece muy poco al socialismo. Y decimos susanismo y tenemos que aprender de él para no parecernos a él, porque el susanismo es esa generación que ha echado los dientes en la sede. Es esa generación del Partido Socialista Obrero Español que no tiene nada que ver con la creación de secciones sindicales de la UGT, de gente combativa que se juega el tipo por sus compañeros. Es el susanismo porque no tiene nada que ver con la lucha contra la dictadura, con la creación de asociaciones vecinales o con las peleas en los pueblos por el PER o por la dignidad de la vida en el medio rural. Es el susanismo porque lleva liberado en la sede desde los 19 años, se ha criado políticamente en la batalla interna y del cual el principal estandarte es sin duda Susana Díaz. Vamos a decirle a todas esas personas en Andalucía que no creen en el susanismo, que no quieren votar susanismo, que tienen una opción de voto en Adelante Andalucía, les vamos a tender la mano y vamos a construir el futuro de las siguientes generaciones. Muchas gracias. Y yo creo que podemos ganar, porque Susana Díaz sabemos que prefiere la derecha, pero Andalucía no. Y os voy a dar paso con mucho orgullo y con mucha alegría a alguien que no ha dejado nunca de ser amigo mío, a alguien a quien no he dejado nunca de admirar, pese a las discusiones, que también las hay, evidentemente, faltaría más, ni que fuéramos nosotros el PP, ¿verdad? Y a alguien a quien agradezco sinceramente que se haya echado a la espalda al millón de parados andaluces y al más del 50% de los andaluces y de las andaluzas que no llega a 1000 euristas para defender los derechos salariales de los andaluces y las andaluzas en ese acuerdo de presupuesto, jugándose el propio tipo. Os dejo con Pablo Iglesias, el futuro presidente de nuestro país. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y muy especialmente a los militantes, a la gente de los círculos, a los que nunca tendrán la suerte de poder hablar desde una tribuna, a los que nunca pondrán una alcachofa en una rueda de prensa, a los que nunca aclamarán sus compañeros y que, sin embargo, son el verdadero motor de esta formación política, los imprescindibles. Un aplauso para ellos y ellas. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Noelia, compañera, por ser la voz de la dignidad de Andalucía en el Congreso de los Diputados, por esas intervenciones brillantes. Y muchísimas gracias, Teresa, por todo y porque vas a ser la próxima presidenta de Andalucía. Quiero hablar de algo muy grave que ha pasado en este país y que algunos quieren que olvidemos muy rápido. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido que contratar una hipoteca? Os deben dinero a todos vosotros y vosotras, y a millones de compatriotas y a cientos de miles de andaluces que nos tienen que escuchar. Y es enormemente grave lo que ha pasado. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, hijo de una abogada de comisiones obreras, hijo de un inspector de trabajo, compañero de Rafa Mayoral, que estaba estudiando Derecho, aquello suponía una ilusión porque el derecho podía ser un instrumento para defender a los de abajo, para defender a los más débiles. Había una parábola que nos contaban en la facultad, la parábola del molinero prusiano. Había un molinero prusiano que tenía un modesto molino que era, bueno, pues su instrumento para alimentarse, y resulta que el molino estaba estropeando la vista del emperador. Y el emperador se asomaba a la terraza de su palacio y veía el molino que le molestaba. Entonces decidió enviar un edecán para que le dijera al molinero que le hacía una generosa oferta económica por el molino y que se lo compraba porque lo quería derruir. Modestamente el molinero contestó al edecán que el molino no estaba en venta, que le agradecía la oferta pero que era su molino y que no lo quería vender. Entonces el emperador, que no se lo podía creer, dice, bueno, envíale una oferta todavía más alta. Y modestamente el molinero le dice, transmita al emperador mi agradecimiento, pero es que no quiero vender el molino, no está en venta. Y entonces ya el emperador se enfada y le dice al edecán que transmita al molinero que le va a destruir el molino, que es el emperador, y que puede hacerlo. Y entonces el edecán vuelve con una demanda que había puesto el molinero contra el emperador. Y el emperador dice, pero ¿cómo se atreve un molinero a pleitear contra mí? Y el edecán le responde, pues el molinero me ha dicho que él piensa que todavía hay jueces en Berlín. Y aquella parábola nos la contaban para explicar que el derecho es el instrumento para proteger a los más débiles. Jamás ninguno de vosotros individualmente se va a poder enfrentar a un gran banco. En una sociedad democrática, uno de los instrumentos cruciales que tienen los de abajo, los más débiles, los que tienen que contraer una hipoteca para comprar su vivienda, es el derecho. Y resulta que en este país, la sala competente en materia fiscal del Tribunal Supremo dijo que el derecho daba la razón a las familias que tenían derecho a cobrar lo que habían pagado de impuestos, porque es un escándalo. ¿Quién hace negocio con una hipoteca? ¿El banco o la familia? Hace negocio el banco, la familia necesita pedir el dinero para pagar su vivienda. Por lo tanto, ¿quién tiene que pagar el impuesto? Tiene que pagarlo el banco. Y eso lo dijo no un partido político, no la plataforma de afectados por la hipoteca, no la asociación de usuarios de la banca, lo dijo el Tribunal Supremo. Y después de que el Tribunal Supremo actúa como alguien que plantea que el derecho tiene que defender a los de abajo, resulta que el señor Díez Picazo, que el señor Lesmes dicen que esto puede afectar mucho a la economía y a la situación social del país, cambian las reglas del juego durante el partido y toman una decisión que es un ataque escandaloso a la democracia española. Y nosotros presentamos una querella criminal.
y dijimos, queremos saber si ha habido llamadas telefónicas, queremos ver el registro telefónico porque esto es una vergüenza. Tan vergonzoso fue que os pido que recordéis la secuencia de acontecimientos después de que se conoce lo que habían decidido por mayoría de 15 a 13 los magistrados del Supremo. Primero hay silencio. Preguntan a la ministra de Trabajo y dice, acatamos las decisiones judiciales, no tenemos nada que decir. Y entonces nosotros decimos, no, no, no. El sábado a las 6 de la tarde, concentraciones frente al Tribunal Supremo en Madrid y en las sedes de los juzgados de toda España. Y entonces, de repente, cuando decimos eso, hay cosas que empiezan a cambiar. Y de repente sale Ciudadanos diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo todos, esto ha estado un poco mal. No es que me sienta yo muy cómodo hablando mal de los bancos, pero es que, claro, deben dinero a muchos españoles. Y hasta algunos dirigentes del Partido Popular salen diciendo, parece que se han equivocado los bancos, y el Gobierno calla, y el Gobierno calla, y el Gobierno calla. Pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas, y finalmente el Gobierno sale y dice, a partir de mañana los bancos van a pagar el impuesto. Y, bueno, si los bancos después resulta que hacen repercutir a través de comisiones este gasto en los clientes, pues les pedimos buena voluntad. Hombre, es menos que nada. Es menos que nada, pero yo creo que no es suficiente, señor presidente. Hay que hacer más cosas. Lo primero, ¿qué es lo que le ocurre a un ciudadano cuando se salta un semáforo? Que le ponen una multa, ¿verdad? Y tiene que pagar la multa y eventualmente le quitan unos cuantos puntos del carnet de conducir. Hombre, pues si un banco pretende imponer comisiones abusivas o cláusulas abusivas, para eso está el poder legislativo, para eso está el poder democrático, para sancionar a quien haya que sancionar. Porque igual que cualquiera de vosotros paga la multa si se salta un semáforo, si el banco se salta la ley, tendrá que pagar la multa democráticamente. No está mal que a partir de mañana los bancos vayan a tener que pagar ese impuesto que antes tenía que pagar la gente. Pero, hombre, digo yo que lo sensato sería restituir lo que dijo no Podemos, no Izquierda Unida, no la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no Facua, no la Asociación de Usuarios de Banca, lo que dijo la Sala competente en materia fiscal del Tribunal Supremo. Y es que los bancos tenían que pagar lo que había pagado la gente y a la gente había que devolverle el dinero. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que vamos a pedir en el Congreso de los Diputados. Porque no basta. Fijaos qué contentos se han puesto algunos. ¡Ay, ya lo ha arreglado el Gobierno! No, no lo ha arreglado. No nos conformamos con eso. España no se conforma con eso. España, que a algunos la palabra les viene muy grande cuando hay que hablar de las cosas de comer. Cuando hay que hablar de que los bancos paguen lo que tienen que comer, de repente ya no dicen España. España dicen, lo dicen en pequeñito. Ya de repente la palabra no les funciona tan bien. Ahora es cuando decimos España. España es la que está diciendo que los bancos tienen que pagar lo que deben. Y un gobierno decente y un Congreso de los Diputados decente tiene que convertir la voluntad popular en una ley. Y lo vamos a pedir en el Congreso. Y vamos a pedir alguna cosa más. Vamos a pedir que los jueces del Tribunal Supremo, al igual que hacemos los cargos públicos, nos enseñen su declaración de bienes. No por nada, sino porque sería un poco raro que los que han decidido que los bancos no paguen resulta que tengan acciones en el BBVA o acciones en el Santander. Si yo tengo que enseñar mi declaración de bienes, que los jueces del Supremo la enseñen, que la queremos conocer. Y le vamos a pedir al Gobierno que sea coherente con su programa electoral. Después de lo que ha pasado, después de lo que hemos visto, después de la alarma social generada, aquello que tenían en su programa electoral de que había que poner un impuesto a la banca, ojo, un impuesto a la banca que tiene beneficios,
que no estamos en contra de que hagan negocios, que no estamos en contra de que tengan beneficios. Les pedimos solamente que los compartan un poco, porque si la gente no pusiera su dinero en los bancos no habría depósitos y no habría beneficios. Que lo compartan un poquito con el país, que sean un poco patriotas. El patriotismo tiene que ver con compartir, no con quien tiene la bandera más grande en la terraza. Pero no soy ingenuo. ¿Vosotros pensáis que porque nosotros le pidamos al Gobierno esto va a salir? No basta. ¿Por qué salió la moción de censura? ¿Porque somos muy listos? ¿Porque negociamos muy bien en aquella semana? Aquello influyó un poquito. Pero lo fundamental fue que los pensionistas habían salido a la calle, que el 8 de marzo las mujeres llenaron las calles de dignidad señalando el futuro. Por eso hubo moción de censura. Por eso, el sábado, en todas las ciudades y pueblos de Andalucía, en todas las ciudades de España, se tiene que ver al país de verdad, al país que va a decir somos España y queremos que nos devuelvan el dinero, porque nos deben dinero, porque la ley española estableció, y así lo dijo el Tribunal Supremo, que nos deben dinero. Y si hay mucha gente que sale a la calle y si hay mucha gente que dice aquí estamos los patriotas de verdad, a lo mejor conseguimos que en el Congreso ese pasito tan pequeñito, tan modesto que dio el Gobierno como consecuencia simplemente de haber anunciado concentraciones se convierta en la decisión que España espera, y es que a todos vosotros, a los millones de compatriotas españoles y andaluces a los que se les debe su dinero, se lo devuelvan. Eso hay que conseguirlo el sábado con una gran movilización. Hay veces que últimamente nos dicen habéis conseguido muchas cosas. Vaya lo que habéis conseguido con este acuerdo con el Gobierno. Hasta la derecha nos lo dice. Un periódico de derechas decía si este acuerdo de presupuesto se lleva a cabo será el más de izquierdas en toda la historia de la democracia española. Parece que tenemos mucho mérito. El acuerdo no está mal, consigue cosas. Pero a nosotros nos gustaría conseguir más. Eso sí, el mérito no es nuestro, es vuestro. Gracias a que la gente se movilizó, conseguimos que el Gobierno cediera, porque he escuchado a Pedro Sánchez decir, es que el Gobierno socialista defiende el salario mínimo de 900 euros. Pedro, no es verdad. Vosotros estabais en 700 y pico. Tuvimos que arrancaros en una negociación dificilísima los 900 euros. Yo estuve en persona en aquella negociación, pero tampoco es mérito nuestro, es mérito de la gente que quiere trabajar con dignidad. La gente ha conseguido 900 euros al mes de salario mínimo. La gente ha conseguido un acuerdo en materia fiscal modesto, pero que consigue un impuesto de sociedades más decente, que consigue un impuesto de transacciones financieras, que consigue una reforma del IRPF para que quien gana más de 130.000 euros al año pague un poquito más, y que ha conseguido un incremento solamente del 1% en el impuesto de patrimonio para las rentas superiores, para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Hemos conseguido, es poco, pero algo es algo, lo ha conseguido la gente, la bajada del IVA a los productos de higiene femenina del 10 al 4%. No basta, pero eso lo han conseguido las mujeres de este país. Hemos conseguido reducir el IVA de los servicios veterinarios del 21% al 10%. Eso lo ha conseguido la gente de este país, porque los servicios veterinarios tienen que parecerse a los servicios públicos. Las mujeres de este país han conseguido permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%. Han conseguido una ley integral contra las violencias sexuales, una ley que establezca que solo sí es sí, para que nunca más tengamos que padecer la humillación de situaciones como las de La Manada. Los pensionistas han conseguido la revalorización de las pensiones al IPC en 2018 y en 2019 y han conseguido también que suban un 3% las pensiones mínimas y las no contributivas.
Se ha conseguido mejorar la financiación para la ley de dependencia en un 40%. Se ha conseguido un aumento de la prestación por hijo a cargo de las familias más vulnerables. Se ha conseguido que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit para construir, para hacer escuelas infantiles y para hacer políticas sociales. Hemos logrado que los ayuntamientos puedan declarar determinadas zonas de mercado tensionado para bajar el precio del alquiler. Hemos conseguido que aumenten las becas. Hemos conseguido incluso que los ingresos estimados con la reforma fiscal superen a los gastos. Y esto, además, tiene traducción en Andalucía. Lo decía Teresa. En Andalucía, el 50% de los asalariados y las asalariadas, la mayor parte de ellas, mujeres y jóvenes, cobra menos que un salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo afectaría a 1,6 millones de andaluces. La ayuda por desempleo que se consiguió para los mayores de 52 años afectaría a 120.000 andaluces. Las ayudas a la dependencia ayudarían a 62.000 dependientes andaluces. Y a partir de aquí, yo solamente quiero dejar unas preguntas en el aire. No las voy a contestar yo. ¿Habría sido posible la moción de censura si el susanismo hubiera ganado las primarias del Partido Socialista? ¿Está de acuerdo el susanismo con este pacto de presupuestos o, por el contrario, el susanismo hubiera preferido un acuerdo de presupuestos con Ciudadanos? Para que nadie se olvide, el famoso acuerdo por el que tanto nos atacaron de no apoyar entre Ciudadanos y el Partido Socialista subía el salario mínimo interprofesional un 1%. Nuestro acuerdo lo subía un 22%. ¿Qué acuerdo le gustaba al susanismo? Siguiente pregunta. ¿Quién está en condiciones de defender mejor Andalucía? Los que llevan 35 años. Y la última pregunta. ¿Quién defiende los mínimos, que no tenemos que estar en todo de acuerdo? ¿Quién defiende los mínimos que unen a todos los ciudadanos de izquierdas en Andalucía? ¿El susanismo defiende esos mínimos? Creo que muchas andaluzas y muchos andaluces van a pensar en esta campaña electoral la respuesta a esta pregunta. ¿Quién defiende los mínimos que unen a toda la izquierda en Andalucía? Y creo que de su respuesta va a depender quién gobernará. Y a partir de aquí ya sí doy mi opinión. Estoy convencido de que adelante Andalucía, de que Unidos Podemos va a ganar las elecciones. Y con ello no ganará las elecciones una coalición de partidos, una fuerza política. Ganará las elecciones una mayoría social, progresista, andaluza, que quiere buenas pensiones, que está cansada de la corrupción, que quiere servicios públicos, que quiere que se eleve el salario mínimo. Esa mayoría social tiene un instrumento político. Creo que muchos andaluces y andaluzas van a pensar mucho en las próximas semanas cuál es su instrumento para lograr que esa mayoría social que nadie cuestiona en Andalucía tenga un instrumento adecuado en la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. ¿Entendido? ¿Ya entendido? ¿Vamos de tiempo bien?
Bueno, pasamos a las preguntas. Voy a ir rápido y contestar luego cada uno a la que vaya dirigido. Hay una primera aquí para Pablo sobre si se va a bajar la cuota de los autónomos. Luego, más que preguntas, hay también propuestas sobre, bueno, defender los servicios públicos, que nunca sean susceptibles de privatización. También sobre la reforma en las prisiones, para que podamos desarrollar en el mandato constitucional de reinserción. Algunas son propuestas, algunas son agradecimientos por el acuerdo de presupuestos, son varias. Hay una. ¿Qué se va a hacer para regular el alquiler turístico? Muy necesario aquí en Sevilla, por cierto. En Sevilla hay 4 veces más vivienda turística que social. Hay una muy bonita de una niña de 10 años que pregunta: me gustaría saber si estáis trabajando para que cuando yo tenga edad de trabajar, con mi sueldo conseguiré vivir sola. Nota, ¿quién puede asegurarlo? Te anima, Pablo, a que explique a los andaluces por qué votar a Podemos, como tú sabes. Y también que por qué no se defiende la República con más fuerza. Os paso la palabra. ¿Quién comenzaba? Ahora, sí. Me voy a quedar con la primera, que es muy concreta, muy específica, y con la última, que tiene que ver con un proyecto de país, que es más amplia, que es más con una mirada de largo alcance. Con respecto a la primera, quiero ser enormemente preciso. Sobre los autónomos, primera consideración. Acordamos con el Gobierno, y así va a ser, bajar la cuota a los autónomos de menores ingresos. Segunda consideración. Evitamos en el acuerdo trasladar a las cuotas la subida del salario mínimo interprofesional. Lo hemos dicho desde el principio, por lo tanto, el resto pagarán igual y no se les subirá. Ha habido mucha mentira con respecto a este asunto. Para dejarlo bien claro, en nuestro acuerdo no se sube la cuota a los autónomos y acordamos bajársela a los que tienen menos beneficios. Y la última pregunta. ¿Para qué sirve el rey? En el pasado se decía algo que podía ser cierto. La monarquía en el pasado sirvió para que España tuviera un sistema político homologable a las democracias europeas. Puede ser verdad. Los demócratas en España tuvieron que tragar con la monarquía porque era la última garantía de que no se diera un golpe de Estado en este país. Aquello pudo ser difícil de asumir para muchos demócratas, pero quizá en aquel momento que un jefe del Estado nombrado por Franco pudiera ser cierto que fuera la garantía de que este país se convirtiera en una democracia homologable. Aceptamos ese planteamiento. La pregunta es, ¿en 2018 para qué? ¿En 2018 es la garantía de que no den un golpe de Estado? ¿En 2018 es la garantía de un acuerdo entre formaciones políticas que proceden de la dictadura y formaciones políticas de la resistencia democrática? ¿En 2018 tiene sentido decirle a los jóvenes de este país que a la jefatura del Estado se accede por fecundación? ¿Tiene sentido defender los valores republicanos para construir una España más integradora, una España en la que no sobre nadie, una España en la que no haya unos españoles que les digan a otros: tú no eres lo suficientemente español porque no llevas suficientes banderas en la pulsera, tú no eres suficientemente español porque no pones la bandera en la terraza? Yo creo que los valores republicanos servirían para construir un país al que no le sobre nadie, al que no le sobre Andalucía, al que no le sobre Cataluña, al que no le sobre Castilla, al que no le sobre Galicia, al que no le sobre Euskadi y, sobre todo, al que no le sobre su gente, al que no le sobre la gente trabajadora de este país. Y eso se construye
con instrumentos que sirvan para que la gente libremente se una a un proyecto, no para que a la gente le tengan que poner firme. Y yo creo que los valores republicanos tienen mucho más que ver con el espíritu del 15M, con el espíritu del 8 de marzo, con el espíritu de un país moderno, de un país avanzado, de un país más democrático que la institución monárquica, que quizá cumplió su papel histórico en el pasado, y les agradecemos su papel histórico, pero quizá llegue un momento en el que haya que pedirles educadamente, con toda la tranquilidad del mundo, que se echen a un lado para que los españoles y las españolas sean protagonistas de su propio futuro y elijan quién tiene que representar al país como jefe o jefa de Estado. ¿Sí? Sí, ahora. Me voy a quedar con otras dos preguntas, la de los alquileres turísticos y la de blindar los servicios públicos, además de unas palabrillas para Naindé, que es la que nos ha puesto esa pregunta. ¿Cómo? Perdón, Naindí. Sobre blindar los servicios públicos, nosotros hemos planteado en el Parlamento de Andalucía mínimos de inversión, que haya una cláusula suelo, pero una cláusula suelo buena, en este caso, para asegurarnos de que el crecimiento económico repercute directamente, sí o sí, en el blindaje de los servicios públicos, en recuperar niveles de gasto público similares a los de 2010. No nos vamos a conformar con menos, siempre hay un juego con las cifras para decir que se ha ido aumentando el gasto social en los últimos años, pero verdaderamente la fecha con la que tenemos que comparar es con 2010. Que fue cuando empezaron los recortes más importantes en educación, sanidad y servicios sociales. Y además tenemos cuantificado en el programa de dónde podemos sacar los 16.000 millones de euros que nos ayuden a blindar mínimos de inversión del 5% en educación, que, ojo, es la media europea, que no tiene más, no es un gran logro, como mínimo ese 5% para educación, como mínimo un 7% en sanidad y como mínimo un 2% para dependencia. Y podríamos sacarlo simplemente recuperando recursos que ya son nuestros, rescatando recursos que ya son nuestros. En primer lugar, cumpliendo un compromiso que no es solo nuestro, que también lo era del PSOE hasta que empezó a gobernar, la reforma del sistema de financiación autonómica que saque a Andalucía de la situación de déficit inversor, que es un modelo de financiación autonómica diseñado por Zapatero y que ha tenido continuidad con los gobiernos de Rajoy, ha ido mermando financieramente Andalucía. Por otra parte, con el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que no es una ley andaluza, que es una ley estatal aprobada por el Congreso de los Diputados, donde se establece que durante unos años hay que tener en cuenta a la población como elemento de inversor en infraestructura. Del cumplimiento de esa disposición adicional tercera que no ha tenido lugar en todos estos años, desde que se aprobó en 2007 el Estatuto, podríamos recuperar 5.500 millones de euros. 5.500 millones de euros que la Junta de Andalucía trataba como deuda histórica hasta que Pedro Sánchez empezó a gobernar. Entonces vamos a pedir el mismo genio, una décima parte del genio que puso Susana Díaz para poner a Mariano Rajoy en el gobierno, se lo vamos a pedir para que exija los derechos financieros de Andalucía. Y con eso podríamos blindar los servicios públicos fundamentales con mínimos de inversión. Porque además lo que ha pasado en los últimos 3 años como resultado del acuerdo con Ciudadanos es un agujereo sistemático del sistema financiero andaluz. Entender que lo más importante era eliminar definitivamente los impuestos a la herencia. Y habría que recordarle al Gobierno que había cosas que reformar de los impuestos a la herencia, que había errores de salto, que había déficit importante en ese impuesto, pero eso no significa quitarlo.
Es como quien defiende ahora, pues quitamos el impuesto de actos jurídicos documentados, ya está, como tienen que pagarlo ahora los bancos, ¿no? Pues ahora lo quitamos, ahora es cuando lo vamos a quitar el impuesto. Y lo dijo incluso un ex magistrado del Tribunal Supremo en una entrevista. Y yo me pregunto, si quitamos todos los impuestos, ¿quién le va a pagar a los magistrados el sueldo? La banca directamente, ¿no? Porque, total, van a tomar decisiones para ellos porque le pague el sueldo a la banca, ¿no? Quitamos los impuestos y que les pague la banca los salarios. No puede ser. Porque la gente humilde heredamos fundamentalmente derechos. Y queremos dejar a la siguiente generación la sanidad, la educación y los servicios públicos en mejores condiciones de como los tenemos ahora. Porque hemos visto que en 40 años de gobiernos del Partido Socialista, por primera vez, los últimos 10 años han sido para retroceder en servicios públicos, para ver cómo la sanidad funciona peor que hace 5 años. Eso es insólito en la historia de Andalucía y por eso es necesario un cambio precisamente ahora, para que no nos acostumbremos a eso. Sobre alquileres turísticos, hay que regular los precios del alquiler. No lo hace ninguna república bananera, lo hace Alemania. Regula los precios del alquiler y establece máximos en los precios del alquiler. Y en la zona donde el alquiler turístico está poniendo en cuestión el derecho del acceso a la vivienda, pues habrá que establecer moratoria sobre nuevos alquileres turísticos. Y habrá que evitar un fenómeno que es recurrente en estos casos, que ya no es solo que uno tiene un pisito y lo pone en alquiler en Airbnb, sino que hay acaparadores de vivienda en el centro de las ciudades, también alimentados por fondos buitre y fondos de inversión extranjeros, otra caña que nos quitan, que se están quedando con el centro de nuestras ciudades para lucrarse, especulando de nuevo con los alquileres. Eso hay que prohibirlo. Eso hay que prohibirlo y hay que prohibirlo por ley. Y son las medidas que la plataforma de afectados por la hipoteca ha puesto sobre la mesa sistemáticamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en los parlamentos autonómicos, lo que hay que poner sobre la mesa y aprobar definitivamente. Y por último, Naindí, ahora lo he dicho bien, ¿no? Pues que cuando tengas un salario y quieras tener autonomía suficiente para poder vivir tu propia vida y tomar tus propias decisiones, para que esa realidad tenga lugar, precisamente estamos luchando hoy. No hay otro motivo que tú tengas derecho a esa autonomía y a esa libertad cuando tengas mayoría de edad. No solo de los que estamos aquí, sino de todos los que estamos en la sala en el día de hoy, hombres y mujeres, que nos negamos a que vosotros os acostumbréis a vivir sin derechos. Muchas gracias. Bueno, pues yo me voy a quedar con una porque yo creo que Tere y Pablo han sido muy elegantes y no van a responder a la de por qué hay que votar Podemos, porque son los dos candidatos presidenciables que tenemos hoy aquí, entonces no lo van a hacer ellos. Pues sinceramente creo que hay que estar con Podemos, hay que estar con Adelante Andalucía, hay que estar con Unidos Podemos, hay que estar con Izquierda Unida, hay que estar con las confluencias, hay que estar con todas las fuerzas políticas hermanas que quieren cambiar las cosas en este país, porque somos el pueblo y porque somos el pueblo que perdimos el miedo ya hace muchos años y que nos pusimos de frente a los poderosos y les dijimos que hasta aquí habíamos llegado, que se acabó la oscuridad, que se acabó la falta de transparencia, que se acabó el que se llevaran el dinero de todos y de todas al bolsillo mientras nosotros no llegábamos a fin de mes, mientras gente como yo, seguro mucha gente joven que estáis aquí, nos tuvimos que ir a estudiar fuera o a buscar la vida fuera porque no podíamos estar en nuestra tierra, a la gente que no llegaba tampoco a fin de mes porque con sus pensiones les pagaba también la vida a sus hijos y a sus nietos y los admitía en casa, la gente que había sido desahuciada. Nosotros nos aprendimos a organizar hace ya muchos años, pero nos conseguimos organizar de forma especial en el 15M. Y somos esa gente la que nos dimos cuenta de que estábamos hasta la coronilla, de que tomaran las decisiones por nosotros y por nosotras, y que éramos nosotros y nosotras las que nos íbamos a autoorganizar en las calles primero, a través de movimientos sociales, a través de plataformas de afectados por la hipoteca, a través de colectivos, a través de asociaciones feministas, a través de lo que fuera, con lo que nos sintiéramos representados, y luego pensamos que había que dar un pasito más allá, llegar a las instituciones y conquistarlas, porque también desde dentro tenemos que cambiar las cosas y conseguir toda esta batería de medidas que hoy hemos venido a compartir con vosotros, que se aumente la ayuda a la dependencia, que los niños de 0 a 3 años no tengan que pagar a sus padres un pastizal para llevarlos a la guardería
guardería y tengan que elegir si trabajar o no trabajar porque no pueden pagar la guardería, en que las políticas contra la violencia machista tengan dinero, que está muy bien lo de aplaudir y lo de condenar y lo de hacer minutos de silencio, pero hace falta dinero para combatir las violencias machistas, que ya estaba bien. Que ya está bien de que, como decía antes, tengamos que ser cómplices de la violación de derechos humanos, que ya está bien de que con las dos reformas laborales, las dos, la del PP y la del PSOE, que la del PSOE no la mira Pedro Sánchez, nos esté condenando también a que el día de mañana no tengamos pensiones dignas, que ya estaba bien. Que ya está bien de la ley Mordaza, por supuesto que sí, mientras además secuestran los medios de comunicación públicos para meternos propaganda política los del PP todo el rato. Porque hay que estar con Podemos, porque hay que estar con Adelante Andalucía, porque hay que estar con Unidos Podemos, porque somos nosotros tomando las riendas de nuestra vida, que ya está bien de que tomen las decisiones por nosotros y por nosotras. Muchas gracias, si se puede, adelante.